Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. Corazón que obedece. Así es. Entonces vamos a ver que cuando Yahweh habla en la escritura del corazón, pues no se refiere en la mayoría de los casos pues al músculo hueco o piramidal situado en la cavidad torácica que bombea la sangre a todo el cuerpo. Pues por lo general el Eterno usa esta palabra para comunicar y enviar un mensaje con detalle especial pues al ser humano. El corazón para Yahweh en varios textos de la escritura nos habla de las actitudes, de esas emociones y de la inteligencia. Se refiere, Qué tremendo. sí, se refiere a la mente, a los pensamientos, a los sentimientos y al intelecto en general. Y con ello, pues, espera encaminar a cada uno de sus hijos para que tengan una comunión con el Eterno, esa comunión permanente. Por ejemplo, cuando en Éxodo 8:32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a mi pueblo. Tremendo. Pues obviamente no se refiere pues al músculo ya mencionado, sino que está indicando la actitud de rebeldía de Faraón contra el padre. Y en el libro de Ezequiel el mensaje está bastante claro pues con respecto a su pueblo cuando nos dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Esto lo encontramos en Ezequiel 11:19. Y ese corazón de piedra que Yahweh menciona y que lo conoce muy bien, pues describe un estado de insensibilidad espiritual y y una indiferencia moral, una situación terrible para nuestra salvación, ¿no? Tremendo, y muchas veces nosotros no nos evaluamos el corazón, y como dice la escritura, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces mira que es bueno estarse evaluando para que nuestro corazón no se vaya a endurecer, porque a veces creemos que como estamos en medio del Padre, como estamos con el Padre, el corazón no se va a endurecer, pero como dice la escritura, tenemos que cuidarnos porque es engañoso. Y que por eso dice que de él mana la vida, ¿no? Amén, Y también pues vamos a ver que pues la obediencia es una actitud que no fija límites a lo que puede ordenar en nuestro Padre Celestial. Y pues una verdadera obediencia es inmediata, ¿no? Y no tardía. El siervo obediente... ¿Cuánto nos cuesta? Así a veces es. de verdad a uno, yo reconozco, a veces me ha costado en ciertas cosas que el Padre me envía y uno de verdad se demora un poquito. Uno de verdad no ve así, creyéndose, a veces no somos como esa fe de los niños. En ocasiones, yo tengo que reconocerlo aquí, Claro. pasa, pero es importante tener en cuenta este punto de verdad hoy. Sí, que la verdadera obediencia es inmediata y no tardía. Y sí, y eso es verdad, uno tiene que reconocer que uno falla y muchos fallamos en ese punto. Y vemos que el siervo obediente pues no pone en duda la voluntad del Padre, no entra en cuestionamiento el por qué y para qué, ¿no? Entonces debemos obedecer al Eterno porque Él es nuestro Elohim. Y el obedecer es mejor que los sacrificios, como dice 1 Samuel 15:22. Tremendo. Y la obediencia es la única virtud que comprende el sentido de la autoridad de nuestro Elohim. Y porque la obediencia le permite a nuestro Abacados actuar en cada uno de nosotros de una manera poderosa. Wow, tremendo todo lo que nos hablas acerca del corazón. La obediencia. Pero el corazón que obedece, no es el corazón que de pronto no obedece, el corazón que de pronto hace las cosas a su parecer, porque a veces somos así, que nosotros queremos obedecer a la manera de nosotros, a nuestro parecer, y es lo que vamos a identificar si nosotros razonamos a nuestra propia opinión o a la opinión de la escritura, la opinión de nuestro Abacados, de nuestro Padre Celestial. Por eso hoy queremos tratar con ustedes 3 puntos importantes. Y bueno, vamos a ver el primero, que son las características de un corazón que obedece. Y vemos que una de las características de un corazón que obedece es porque es apasionado y entregado, ¿no? O sea, lo da todo.
Y eso es lo que nos pide el Eterno en este tiempo a cada uno de nosotros, que si verdaderamente tenemos un corazón que obedece, pues debe ser esa pasión, esa entrega, como vemos muchos ejemplos de la Escritura, de grandes siervos y siervas que lo hicieron, ¿no? Bueno, Lady, ¿por qué se puede apagar la pasión? Una pregunta, ¿cierto? Que hoy nos podamos preguntar, ¿tengo mi corazón apasionado o no? ¿Hay pasión en mí, en el diario vivir, en cada área de mi vida? Ahí les queremos dejar esta pregunta para que usted la vaya reflexionando mientras vamos transcurriendo con el programa. Y además porque como nos enseñabas ahorita, Karen, como dice el Proverbio 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que como cada uno de hijos del Eterno debemos tener un corazón apasionado por el Eterno, un corazón apasionado al llamado y poner en práctica la gracia, esa gracia obtenida por nuestro Yeshua HaMashiach, y debemos guardar nuestro corazón en santidad y permitiendo ser cada día dirigido por nuestro Padre, como lo enseñaba que día su sierva. Hemos dejado el altar, ¿no? Ahora vamos más al hombre que ir al altar a preguntar por el Eterno. ¿Qué no me dirige? ¿En qué? O sea, y todo ponerlo en manos del Eterno, y a veces estamos fallando en eso porque hemos dejado el altar a un lado. Porque Elías consultaba y sabía que Elías sabía quién era Elohim, por eso le dijo a los vales, háganlo, y los dejó de primeros, ¿no? Sí. Entonces nosotros, ¿cuántas veces vamos al altar y le entregamos todo al Eterno? Entonces un corazón que obedece debe tener una característica, y es que sabe esa gracia que recibió a través de nuestro Yeshua HaMashiach, ese sacrificio que él pagó en ese madero, ¿no es cierto? Entonces debemos guardar nuestro corazón de santidad y darnos permisos muchas veces, porque tal vez se puede ir apagando esa pasión por el Eterno, ¿no? Amén, Pero ¿cómo es un corazón que agrada al Eterno? Pues en esencia es un corazón que no es rebelde y no es obstinado, que permite que la gracia de nuestro Elohim lo dirija y lo sustente en todo momento. Por eso debemos cultivar las características de un corazón que agrada al Eterno. Y primero, pues un corazón arrepentido debemos tener, en nuestras vidas en nuestros corazones de haber una verdadera teshuvá, no un arrepentimiento fingido. Siempre hay imágenes donde dice, arrepentirse no es llorar, arrepentirse es cambiar. Entonces debemos de tener un corazón arrepentido, y es decir, un corazón, sí, un corazón también contrito y humillado, ¿no? Que reconoce cuando se equivoca, porque esa es la otra. Muchas veces no reconocemos que nos equivocamos. Wow. Entonces reconoce que se equivoca, y permitiendo que Yahweh pues cada día nos limpie y nos corrija nuestro andar, que luego se coloca ese corazón en disposición y servicio a ese Elohim misericordioso que nos ha perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, y por eso es un corazón que actúa en toda circunstancia con humildad. Y esto es que es suave y es un corazón apacible que sabe escuchar y que sabe esperar, ¿no? Y es esperar también obedecer a nuestro Elohim antes que porque muchas veces vamos a los hombres, ¿no? ¿Qué me dice el hombre? Y si el hombre me dice, pues entonces obedezco. Porque lo que tú decías ahorita, no hay altar, no hay en mi corazón esa comunión con el Abacados, con nuestro bendito Eterno, no tengo mi comunión con mi Padre Santo. Entonces, cuando yo no escucho la voz del Padre a través de su Santa Escritura, cuando yo no estoy constantemente mirándome en el espejo de la Escritura, de la palabra de nuestro amado Eterno, entonces no voy a saber cómo estoy actuando ante Él, porque claramente la palabra es la que nos deja vernos si estamos mal o no, como dice la Escritura, como ese espejo a cara descubierta. Porque para muchos, por amor que nos tienen, solo ven lo bueno, pero Yahweh ve lo que ni siquiera manifestamos, ve lo que está en el corazón, lo que solo se siente, lo que solo se piensa. ¿Qué esas actitudes, qué esas cosas feas que al Padre no le gustan, aunque tú no lo digas, aunque tú no se lo comentes a nadie? Entonces es por eso, es porque muchas veces se ha perdido ese primer lugar en el corazón de tenerlo a Él, de evaluarse con Él, de cada día, querer ser más obediente, querer ser más agradable a Él, aunque estemos haciendo lo correcto dentro del ministerio, aunque tú ya lleves una vida de servicio al Padre por mucho tiempo, pero cada día es importante evaluarnos para tener ese corazón obediente que agrada a Yahweh.
Así es, y porque vemos también que una de las características es el arrepentimiento, el servicio y humildad. Y estas cosas hacen que tengamos un corazón íntegro totalmente y dedicado a nuestro Padre Celestial, y como dice la Escritura, y útil para toda buena obra, ¿no? Útil, o sea que Útil. tenemos que ser siervos útiles, no siervos inútiles. Ajá. Entonces, por lo tanto, no nos debemos dejar conducir por nuestra carne o por nuestras emociones, sino por su rúa que ahora habita en nosotros, por la fe que tenemos en nuestro amado Yeshua, que es la clave para que nuestro corazón no se desvíe y podamos gozar de todas sus bendiciones, porque un Así corazón es. que obedece, Goza de las bendiciones del sí, Eterno. O sea, viene esa añadidura así es. que es esa bendición, esa alegría, esa armonía. Florece donde quiera que vaya. Hay personas que, y yo recuerdo como un ejemplo que dicen que hay una persona que a donde estaba todo era negativo, todo era gris, todo oscuro, pero entonces no es el lugar, es tu corazón y es tu decisión y tu actitud frente a lo que te rodea. Entonces, como tú eres donde tú vayas, así va a ser. Si tu corazón está gris, si tu actitud está gris, oscura, así va a ser tu entorno, así vayas al paraíso, al lugar más bello y hermoso, floreado, lleno de colores, allá se va a oscurecer por causa de mí. Entonces, si tú cambias, todo cambia y eso implica la acción. Así es, entonces debemos pues cultivar cosas honestas, ¿no? Cosas Ujú. que no contaminen nuestro corazón y también evitar cosas que entren por nuestros sentidos y nos lleven pues a alejar a nuestro corazón del Padre y nos distraigan de su presencia y de su guía. Y mira que ese punto es tremendo, porque a veces no tenemos cuidado de lo que escuchamos, pero el corazón también se contamina de lo que escucha. De pronto tú no ves, pero escuchas y no limpias tu corazón. A diario debemos limpiarnos, a diario debemos morir, como decía el apóstol Pablo Shelia Shaul, a diario muero, porque la batalla es todos los días. La batalla de la emuná, de la confianza, de la fidelidad a nuestro Padre y a su Santa Escritura es a diario. Y si no tenemos cuidado de lo que escuchemos, el corazón se contamina con lo que sale de la boca, con lo que habla, pero también con lo que escucha, porque cuando tú escuchas, eso se va quedando ahí y después se manifiesta cuando hables. Así es, por eso entonces debemos de guardar nuestro corazón de lo que escuchamos, de lo que oímos y aún de lo que hablamos, porque entonces la pregunta que tú nos hacías, ¿verdaderamente está mi corazón apasionado y entregado por el Padre? Entonces, para que nos vayamos evaluando en este tiempo y ver todas estas características que hemos venido viendo del corazón, de lo que hay allá, a lo profundo, que tú no lo ves, sino que el Padre es el que escudriña todas esas cositas, muchas veces, Así esas es. raicitas que salen de nuestra vida que muchas veces no nos gusta, pero hay veces cuando el Padre las muestra como que no, yo no tengo eso, pero sí, es como decías, estar todos los días frente al espejo y mirando qué hay en mi corazón, porque hay actitudes, hay acciones que aún hay de nuestro viejo hombre en nuestro interior y el Padre las saca pues para mirar, para cambiar. Entonces pues este es el tiempo donde verdaderamente tenemos que tener esos corazones apasionados, avivados por la presencia de nuestro Así es. abacados y por su servicio, porque pues así como dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho debe amar, ¿no? Y ese es el Amén. fruto del amor que debe haber en nuestros Ujú. corazones de haber recibido esa gracia, esa misericordia que un día el Padre nos llamó de las tinieblas para darnos su luz y cambió nuestras vestiduras, esas Así vestiduras es. viles y nos colocó esas vestiduras de salvación. Entonces debemos de manifestar ese amor en nuestras vidas por lo que Él ha hecho y darle gloria al Padre, ¿no? Porque Él fue el que nos llamó y Él fue el que nos perdonó. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de retribuir eso que Él ha hecho? Pues, Manifestándolo a otros, manifestando ese amor, como tú lo decías, que en mí se vea al Eterno, que en mí pueda reflejar a Yeshua. Yeshua donde quiera que iba era impresionante, o sea, todo se avivaba, porque como dice la escritura, cuando bebemos de él, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Entonces, que esos ríos de agua viva salten para salvación de otros donde tú vayas, que realmente ahí se va a ver que tu corazón está apasionado, que tu corazón está dando fruto, que tu corazón está como dice la escritura en el Salmo 1, está como plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces, el fruto, más que todo en nuestra vida, primeramente es el del corazón, ¿sí? Del Rúa,
¿Qué espíritu estoy yo? ¿Cuál es mi lenguaje? A veces nos acostumbramos y ya no tenemos un lenguaje de reino, pues es que es normal que todo el mundo hable así hoy. Seamos jóvenes, seamos adultos, a veces adaptamos el lenguaje de nuestro trabajo, ¿cierto? A veces se nos pega porque pues trabajamos 8 horas diarias, los chicos están también prácticamente casi 8 horas en su colegio, dependiendo. Entonces, adaptamos ese lenguaje secular, ese lenguaje del mundo. Entonces debemos tener cuidado qué fruto sale de nuestra boca, cuál es el fruto que estamos dando y se debe manifestar a otros, que en ti vean la diferencia, que aunque todos hablen de esa manera, tú no vas a hablar igual. Así es, y porque vemos pues que la obediencia es una condición del corazón, ¿no? Porque Yahweh mira el corazón, y porque la obediencia que no nace del corazón, pues no tiene ningún mérito. Guau. Y porque el corazón obediente, pues produce obediencia visible. La condición del corazón se manifiesta tarde o temprano. Si tienes una obediencia a medias, se va a ver reflejado en tu vida. Pero si tienes una obediencia completa, produce esa obediencia y se manifiesta, ¿no? Tremendo, ¿y ha pasado? Claro, sí. Y Yeshua dijo que conoceremos a las personas por sus Frutos. Entonces, si hay obediencia visible, se va a ver, tanto de lo bueno como de lo malo. ¿Y por qué la desobediencia al Eterno trae consigo castigo eterno? Porque Pablo describe que cuando nuestro Adón Yeshua se manifieste en llama de fuego, Él va a dar la retribución a los que no conocieron a nuestro Abacados ni obedecen el Evangelio de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Entonces, por eso, ¿cuál es la invitación? Evaluarnos, tener un corazón que agrade al Eterno, que refleje lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que se puedan manifestar esos frutos de obediencia en cada uno de nosotros. Y mira que también algo que podemos hoy evaluar, uno de los puntos de qué característica de tener un siervo de Yahweh, cómo debe ser un siervo del reino de Yahweh, ¿cierto? Lo que hablábamos, nuestro lenguaje, tener ese corazón obediente, apasionado, dar fruto, pero también la escritura es fiel al describir el carácter de un siervo. Así es. Y el carácter es, digamos, no, hay gente que se mofa y se jacta de, ay, mi carácter es fuerte, pero realmente no es fuerte, eres débil porque no controlas, eres iracundo, eres enojón. Digamos que no sabes diferenciar, por ejemplo, cuando te sucede algo, en qué lugar estás. Por ejemplo, nuestra pastora, ella, algo que nos enseñaba es, cuando usted venga a la casa del Padre, despójese de todo, ¿sí? Deje allá afuera sus problemas, deje allá afuera todo, porque este es su tiempo con el Padre, este es su tiempo con Dios. Y muchas veces, como tú decías, llegamos y nuestro corazón se refleja en nuestro rostro, lo que hayamos hecho. Pero vamos a ver otro punto, y está en 2 Timoteo, acerca del carácter también, cómo debe ser el carácter de un siervo de Yahweh. En 2 Timoteo 2:24-26, dice, porque el siervo del Adonai no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Cuánto amables somos? Una buena pregunta para esta mañana. ¿Cuánto amable soy yo? ¿Apto para enseñar? ¿Somos aptos para enseñar? ¿Nos estamos preparando constantemente? Son preguntas que queremos que queden en tu corazón, como en el de nosotras también, porque nosotras también, antes de transmitirlo, hemos evaluado nuestro corazón y también reconocemos hoy aquí con ustedes que también hay muchas cosas que mejorar de este punto. Entonces también debe ser apto para, dice que la amabilidad para con todos. ¿Eres amable? Somos amables. Apto para enseñar, sufrido. A veces, ay, pero ¿por qué sufro? ¿Por qué me dicen injustamente esto? Yo no merezco esto. Y volvemos a lo que hablábamos hace 8 días. Cuando tengamos alguna dificultad, recordemos lo que dice la Escritura acerca de nuestro amado Yeshua, nuestro Salvador, nuestro amado. Y es que nadie va a padecer hasta la sangre como Él. Así que ninguna situación que pasemos va a ser tan terrible, tan dolorosa como nuestro amado Yeshua, tan sufrida. Entonces debe ser apto para sufrir, para ser sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, con mansedumbre.
mansedumbre, no como en nuestro enojo, en nuestro propio parecer, en nuestra soberbia o en que tú de pronto no fallas en lo que vas a corregir, pero todos fallamos en algún área. Sí, claro. De pronto tú vas a corregir alguna cosa, pero entonces tenemos que ser mansos y corregir a los que se oponen a la palabra, a los que se oponen a la obediencia al corazón. Si tú eres obediente, pero con esa mansedumbre, porque es una característica del carácter de un siervo de Yahweh. También dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Yahweh les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y a veces tenemos, como dice Isaías 58, ayunamos y todo, pero no quitamos el dedo acusador. Así que nuestro ayuno no es agradable, porque ahí lo vemos claramente. Entonces dice que nosotros no sabemos si quizás se arrepienta a nuestra humanidad, como decían los siervos, los talmín de Yeshua, que consuma fuego del cielo. Pero Yeshua dijo, no, yo no he venido para eso, yo he venido para salvar, para manifestar en misericordia. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de Yahweh. Perdón, a la voluntad del diablo. Perdón. Entonces, nosotros no sabemos. Por eso es importante que corrijamos con mansedumbre a aquellos que se oponen, porque solo el Padre sabe si ellos se van a arrepentir para conocer la verdad. Entonces, es para que ellos escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. Es decir, que un siervo del Adonai no debe andar peleando, no debe ser propenso a irritarse, sino por el contrario, debe ser amable, paciente, para que se vea lo que tú decías, Lady, los frutos del Rúa, los frutos del Espíritu Santo. Pero también debe tener características como ser apto para enseñar y humilde para corregir a los de corazón rebelde. Así es. Ay, como yo sí soy obediente, entonces yo les caigo con toda. No. O hay veces pasa lo contrario, que el siervo corrige y la persona que está siendo corregida, o sea, es la que se levanta contra el siervo y no acepta, ¿no? No acepta. No acepta, entonces ahí hay dos partes. También, claro que sí. Hay dos partes porque, bueno, el siervo corrige, exhorta, entonces la otra persona es la que se levanta, no acepta, no le gusta la corrección, entonces se levanta contra el siervo porque le está diciendo, pero pues como es corrección del Padre, muchas veces vemos en el camino que lo que el Padre colocaba en la boca del siervo era verdad y Así se es. ve el reflejo en la vida de la persona. Exacto, muy importante ese punto también para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vemos que entonces lo que debemos hacer es también tener un corazón que no debe andar peleando, que no debe permitir la rebeldía aun cuando no corrijan y también para corregir, así es. Entonces, ¿qué significa ser un siervo del Señor? Como lo decías tú ahorita, o sea, es una persona que de pronto ya dejó de ser esclavo del mundo, ¿sí? Ya no es esclavo al pecado, pero ahora viene a ser siervo, esclavo de Yeshua, ¿sí? Y esto es lo más, digamos, lo más importante en nuestras vidas, es que tengamos esa servidumbre, es que tengamos esa mansedumbre en nuestro corazón y entendamos que gracias a la misericordia del Padre, nos hemos hecho esclavos, como dice la escritura, de Yeshua, de nuestro Mesías. Entonces vemos que también adquiere, digamos, se refiere a que el esclavo es voluntario de otro, ¿sí? O sea, nosotros estamos a la voluntad de nuestro Padre, no a lo que tú quieras hacer, no a lo que a ti te parezca, ni como te parezca las cosas, sino cuando uno es esclavo le toca hacer caso o caso. No es que aquí venimos a decir esto tomo de Dios, esto sí, para esto quiero el consejo del Padre, pero para esto no. Entonces, es entender que realmente nosotros vamos a servirle a Él en todo, como un esclavo, ¿sí? Estamos a la voluntad del Señor y vemos que esa voluntad se dedica al servicio de otro, que en este caso es al servicio de Yahweh. También pasa a ser un esclavo por amor y gratitud. De esta manera que nosotros pasamos a ser esclavos de nuestro Mashiach. Lo que Él nos indique es lo que vamos a hacer. Pero esta esclavitud es agradable y voluntaria y maravillosa porque todo lo que Él nos indique que hagamos es para vida eterna, es para bendición, no es para dañarnos, es todo lo contrario, es para bendecirnos. Entonces no podemos olvidarnos que antes de ser esclavos de nuestro eterno fuimos esclavos de Hasatán, del príncipe de este mundo. De manera que al ser comprados por Yeshua, por su sangre preciosa, somos esclavos voluntarios y agradecidos.
Entonces es lo que tenemos que tener en cuenta porque a veces vivimos como si el Señor no fuera nuestro amo, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nosotros queramos y no es así. Otra característica que queremos compartir con ustedes en esta mañana del corazón que obedece al Eterno, de un siervo que obedece, como es la escritura nos define un siervo que debe ser obediente y que no debe ser, digamos, como ese siervo que se levanta, que cuestiona, como lo decía Lady ahorita, sino recordemos que debe ser en detalle, ¿sí? Un siervo apto, todo siervo del Eterno debe ser apto, es decir, capaz de desarrollar toda buena obra, que recordemos esa capacidad que nos da el mismo Padre. Yahweh es el que nos da la capacidad para hacer toda buena obra, así que tú no digas, ay, no, para eso ya no sé, porque a veces nos da miedo y el miedo, el temor, nos pone freno, dice la escritura que el miedo pone lazo, o sea, te ata, te paraliza. Y por eso muchas veces nosotros decimos que no somos aptos, que no somos capaces, pero se nos olvida que tenemos al Ruach HaKodesh, que nos da la capacidad de hacer todas las cosas. Entonces, esta característica también debemos evaluar. Entonces, dejar de pensar de esa manera, no, yo no puedo, no, sino un siervo de ser apto. Y mira que eso sí es verdad, yo hoy lo testifico pues para testimonio de muchos porque yo era una de las personas que cuando me llamaron a liderar yo decía, pero yo no soy apta, yo no soy capaz, yo no puedo, o sea, siempre eran esos pensamientos y se me olvidaba que el que me había escogido era el Eterno y que Él no mira los títulos, sino que Él cada día me va capacitando para hacer su voluntad. Como tú decías, si en mí está el Ruach HaKodesh, Él me guiará a toda verdad, Él me ayudará, me capacitará. Entonces, eso sí es verdad porque yo no soy apta. Pero yo no sé por qué el Padre me escogió a mí, si yo no sé esto, yo no, siempre era el cuestionamiento y se me olvidaba que a mí no me había escogido los hombres, me había escogido el Eterno y Él por su amor y su misericordia pues puso los ojos en mí y si Él me colocó es porque Él ve que tengo la capacidad. Sencillamente le pido al Eterno que haga todo eso en mí, o sea que sepa corregir, que sepa con amor, que sepa así entender porque pues también uno acepta cuando uno falla, entonces es ver que ese puntico yo sí lo tenía, pero la gloria y la honra sea para nuestro Abacados, que Él me ha ido enseñando y he visto su mano poderosa en mi vida, en la vida de mi esposo, de obrar de una manera sobrenatural, que es todo bajo la voluntad de nuestro Abacados. Así es, y yo lo he podido ver, y muchos sabemos que el Eterno ha hecho una gran obra en tu vida, en tu matrimonio, en tu esposa, en tu hogar, ha sido de gran bendición. Entonces, es recordar eso, debe ser apto. Entonces, recuerden que Yahweh es quien nos capacita, quien nos reviste de dones y talentos. Él no escoge porque tú tengas el don, Él no te escoge porque tú tengas el talento, no. Él es el que nos reviste de esos dones que nos hacen aptos para toda buena obra, para la obra de nuestro Eterno, para su obra. Y en nuestro anhelo, debe ser nuestro anhelo, ser siempre útiles, como decía Lady ahorita, útiles para Él. Entonces, ¿por qué el siervo debe ser apto para enseñar? Porque si es siervo, sea pastor, maestro, bueno, coordinador, lo que sea, en el servicio que se desempeñe, debe manejar la palabra de nuestro amado Yahweh de manera hábil y correcta, como lo decíamos ahorita. Cuando tenemos esa comunión y escudriñamos la palabra, eso es lo que nos hace también a nosotros aptos, porque la palabra es la que nos da todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos está en la escritura del Padre. Entonces, recordemos que los que fuimos llamados a enseñar la palabra del Eterno, o los que de pronto han sido llamados también a capacitar a otros, el Eterno no tan solo nos da su punto de vista en tanto como ser siervos de Yahweh y su palabra, sino que también están a ser llamados a interpretar correctamente la escritura, no a la forma de uno, ni a mi interpretación, a mi punto de vista, y hablar de su aplicación en la propia vida y también en la vida de los que la van a escuchar. El testimonio, sí señora. Entonces, eso también aplica, aunque de manera que de pronto nos demande que otros de manera comprometida, ¿sí?, estén ahí firmes para dar ese testimonio. Nos demanda enfocarnos en llevar la palabra, en llevar la verdad. Y eso es necesario para poder ser así, es que nosotros también estemos llenos de la palabra, porque si no, no nos vamos a sentir aptos y no lo vamos a hacer de la manera correcta.
Y además porque otro punto es el ser amable, ¿no? Ay, sí, Y lo ese que hablábamos término, ahorita. sí, este término pues amable hace referencia pues a la cualidad de mansedumbre, ¿no? Y gentileza que debe haber en cada uno de los siervos del Eterno. Pues normalmente era una palabra frecuentemente pues se usaba para los escritores, ¿no? Muchas Ujú. veces, pero a referirse a un maestro como alumno, pocos aplican, ¿no? Porque muchas veces no están dispuestos, pero esta Ujú. palabra significa además ser afable, ser una persona con la que es fácil conversar Ujú. y es de conducta, pues se da a las personas, ¿no? Sí. Este puntico también me tocaba a mí porque a mí me costaba darme mucho a las personas, era muy cerrada, muy cerrada. No se irrita fácilmente, no es intolerante, describe pues también a una persona que no es sarcástica ni se burla, ¿no? Uy, es tremendo porque hoy Sí. vemos muchas personas que enseñan y mucho liderazgo en medio del pueblo del Padre, siervos que de verdad son sarcásticos y eso, mira lo que dice esta palabra de 2 Timoteo es que debe ser amable y dentro de la amabilidad estar no ser sarcástico. Así es, y es que vemos que muchas veces cogen el púlpito, la palabra del Eterno para hacer chistes, bromas, burlas, que ya se salen del contexto de la palabra, y la palabra es palabra del Más Eterno. como para divertir al público. Sí, como para atraer a las personas, sí, sana. Entonces, también tener cuidado, o sea, cómo es que estamos enseñando la palabra. La palabra no es chiste para que todos nos escuchen. La palabra tiene Ujú. que ser viva y el poder de la palabra es el que cambia los corazones, pero no tenemos que hacer payasadas para Exacto. atraer la atención de las personas. Ujú. Entonces, debemos de tener también, pues, cuidado con estas cosas que debe tener un siervo. Entonces, un siervo del Señor que posee las características del ser amable es Ujú. un siervo que siempre lo busca o trata de ganar esas personas para nuestro Yeshua HaMashiach, Así gana es. esas almas y cómo pues a través de la amabilidad, a través de contar el testimonio de lo no hablar cosas que Ujú. ni sabe, sino hablar Exacto. de lo que el Eterno ha hecho en su vida y mostrar un Elohim poderoso, un Elohim que cambia, un Elohim que restaura, un Elohim que puede perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿y cómo es a través de la amabilidad? Porque si le vamos a llegar a la persona, es que usted es una pecadora, se tiene que arrepentir. No, Sí. tenemos también que tener cuidado con esas cosas que muchas veces se fallan. No, y mira que también en este punto de la escritura de ser amable, como lo veíamos al inicio de 2 Timoteo 2, 24, 25, estamos ahondeando en estos versos, es que la amabilidad también nos lleva a que nosotros seamos esas personas que aprenden a soportar a los difíciles de tratar, no solamente aquellos que son chéveres, ay, ese corazón tan moldeable, tan lindo, no, sino que todo siervo de Yahweh debe tener esta característica y se debe caracterizar que de verdad es un siervo del Eterno, de ser una persona amable con todos, no con solo los fáciles, sino como dice la escritura, con los difíciles de sobrellevar, de soportar, aun con aquellos que son muy, muy difíciles de Difíciles. sobrellevar. Que hay veces, Dios mío, dame el amor para Sí. entenderlo. Y hay veces Y sí, mira que lo dice la escritura. sí, pero miren que también hay veces fallamos en esas cosas porque Ujú. pues nos enfocamos más en lo que es la persona y no vemos lo bueno que podemos atraer de esas personas. Y de Exacto. entender pues de que cada uno el Eterno nos hizo de un molde diferente. Cada uno es único y que hay cosas que de pronto no me gustan de mi hermano, de mi hermana, pero pues aprender a tolerarlas y a verlas con amor, pues no colitándole Ujú. su enojo, no, nada de esos, sino saberlos entender y tratar de ver las cosas más bonitas que tiene esa persona. Y así es. Y una pregunta, ¿por qué el siervo de Yahweh debe ser amable? Porque eso le va a enseñar a los demás, ¿no? Y va a dar instrucción y va a capacitar al pueblo del Eterno. Por Ujú. eso debemos saber que la afabilidad y la amabilidad es una virtud que debe estar en cada uno de nosotros y es una actitud de atención y de consideración con los demás. Ujú. Así es. Y es la actitud que va más allá de pronto de lo que digamos, de lo que resulte
agradable a una persona, Sí. ¿cierto? Puede que no agrade o de pronto de la información que le den, ya sea del conocimiento, pero debe ir una actitud más allá de que de lo que yo quiera enseñar, de yo querer agradar a una persona, no, sino ir más allá de eso, sino mostrando todo el tiempo lo que es la verdadera palabra, ¿sí? Otro punto importante es lo que veíamos en Timoteo, es que es apto para enseñar. Entonces el siervo capaz de enseñar a una persona adiestra en el arte de enseñar, que tiene la habilidad, la destreza y la creatividad para impartir ese conocimiento. Todo siervo de manera especial debemos servir y enseñar, ¿cierto? En especial pues los siervos que son llamados a pastorear un pueblo, a guiar un pueblo, deben ser aptos para enseñar la palabra de Yahweh a fin de perfeccionar la grey de Yahweh, el pueblo del Eterno. Entonces también otro punto importante. Es aceptar el sufrimiento. Uy, sí. Es decir, estar dispuesto a soportar todas esas cosas que se viven tanto en el ministerio o como en el ministerio que es nuestra casa, ¿no? Sea la enfermedad, sea el cansancio, sea la escasez, sea la incomodidad y todo tipo de dificultad. Porque para ello el siervo pues debe ser paciente con las pruebas y muchas veces es ahí donde sale la impaciencia, pero porque estoy viviendo esta prueba, pero porque a mí no. Y ya llevo mucho Y tiempo. ya lleva mucho tiempo. Entonces debemos de aprender a soportar y aguantar sabiendo que para eso hemos sido llamados y Yeshua todo lo que sufrió, todo lo que vivió y dice la palabra que él no abrió su boca, ¿sí o no? Con todo lo que estaba viviendo. No abrió su boca, él callaba, aun cuando estaba en el madero a los dos lados con esos dos hombres. Callado, entonces hay veces nosotros fallamos, entonces ver que tenemos que ser capaces de aguantar todo lo que se vive y sostenernos los unos a los otros y a animarnos, a apoyarnos y que nuestra mirada esté puesta en nuestro amado Yeshua, quien sufrió sin merecerlo para cumplir su llamado. Entonces, llamado sin sufrimiento no es llamado. Así es, y que realmente debemos recordar lo que dice la Escritura, que para esto fuimos llamados, ¿sí? Debemos saber y recordar que fuimos llamados también para padecer como Yeshua padeció, escrito está en la palabra, entonces. Sí, porque es que muchas veces creemos que porque somos llamados no vamos a vivir procesos, no vamos a vivir pruebas, que todo va a ser chévere y no, el caminar del Eterno es de morir, morir y morir. Así a todo es. lo que el Padre no le agrada de nuestras vidas. Hay que morir cada día a todas las cositas malas, como hablamos al principio, que hay en nuestras vidas que al Eterno no le agradan. Por eso entonces, mira todo lo que hemos aprendido hasta este momento. Del corazón que obedece y escucha también la voz del siervo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas buenas nos pueden pasar en mi vida? También si yo aprendo a vivir bajo la autoridad de mi Padre Celestial, para que nos preguntemos, ¿cómo nos moldea Yahweh hoy en día? ¿Qué debemos hacer cuando Él nos moldea? ¿Cuál es mi actitud? Porque hoy en día Yahweh nos moldea mediante la escritura y sus siervos, ¿no? Así que debemos aceptar cualquier consejo, disciplina que venga de ellos, no empezar a cuestionar, pero ¿por qué me lo dicen a mí? ¿Pero por qué? Y es que no me parece, no sé si te parece. Lo que pasa es que es la corrección y no importa cuánto tiempo tú lleves o cuántas responsabilidades tengamos en la congregación, siempre debemos aceptar la corrección de nuestro abacados a través de sus siervos. Y si nos dejamos moldear por él, pues nos convertiremos en la clase de persona que él quiere que seamos, porque todo obra para bien, ¿no? Entonces, si obedecemos a nuestros pastores, a nuestros siervos o aún a aquel pequeñito que también nos puede dar un consejo, estar también atentos porque él también nos puede enseñar, ¿no? Y debemos sujetarnos a ellos, a nuestros siervos, a nuestros líderes, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es pues provechoso, ¿no? Así es. Y además porque tanto a los siervos, a nuestros pastores les duelen profundamente ver cómo pues las personas ignoran el consejo del Eterno que ellos dan. Cuando las personas ignoran la palabra del Eterno, lo hacen no solo pues porque no les agrada, sino también para
digamos, decirnos qué está pasando a nuestro alrededor. Y hoy en día, pues los jóvenes tienen la tendencia a desatender los consejos de sus mayores, cometiendo el error, pues, de confiar en su propia sabiduría y el consejo de su propio corazón. Y un buen pastor, un buen líder, un buen siervo, comparte los preceptos de la palabra de nuestro abacados porque pues desea de servir a nuestro Padre Celestial y pues también darle a la congregación ese alimento espiritual que ocasiona que experimentemos cada día esa vida abundante que nuestro Yeshua HaMashiach nos prometió. Entonces también es de saber escuchar, tener la humildad de cuando nos corrigen, de aceptar y no cuestionar, no cuestionemos, porque es que ese es el error que muchas veces cometemos. Si el Padre ve que yo estoy fallando algo, pues démosle gracia que Él no lo dice, porque hay cosas que nosotros mismos no nos vemos. Nosotros ¿sí? no nos vemos y es verdad. Pero el otro sí nos puede ver. Y el abacado es mucho más. Claro, y él utiliza pues estos mobiliarios para decirnos las cosas, así no nos gusten, así nos duelan, pero la palabra dice que aquel que nos ama nos corrige. Entonces aprender a escuchar también. Y mira que en eso también va el punto que hablábamos ahorita en 2 Timoteo 2, capítulo 2 del 24 al 25, también habla de que tiene mansedumbre, ¿sí? Esta es una palabra que hace referencia a la humildad y cuando tenemos humildad vamos a saber lo que tú nos estabas hablando, vamos a saber escuchar la corrección también, sobre todo en los tiempos actuales, que el siervo de Yahweh de pronto quiere un tipo de honores, quiere de pronto pleitesía, sí, demanda esa pleitesía, pero eso nada que ver porque nosotros tenemos que ser humildes. A nadie le vamos a rendir pleitesía, la escritura no nos promete eso, ya vamos a ver más bien qué nos dice. No olvidemos que el mejor también ejemplo de la humildad lo encontramos en nuestro Adonai Yeshua HaMashiach, que Él nos dejó su trono de gloria que Él dejó su ejemplo a nosotros dejando su trono de gloria y nos dejó ese gran ejemplo de que Él se humilló hasta lo sumo, siendo el mismo Hijo de Yahweh, siendo el mismo Dios eterno, ¿cierto? Él dejó todo, se despojó de todo para caminar en medio de nosotros y darnos ese ejemplo de humildad y mansedumbre, como lo dice en 1 de Pedro 2:21, dice que pues para esto fuisteis llamados, porque también Mashiach padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y esto es lo que el Padre quiere que nosotros sigamos, sus pisadas. Entonces, esa es la característica también. Otra característica importante es la paciencia, lo que tú nos decías ahorita. Entonces, muchas veces nosotros, más que quisiéramos la enseñanza fuera, digamos, ay no, súper fácil, que no tuviéramos que enfrentarnos a la burla, ni al abuso, ni a la crítica, ni al insulto, ni a la injuria, pero realmente no, porque muchas veces la enseñanza que expone el siervo de Yahweh va a tener que enfrentarse a eso, a burla, a insulto, a las injurias, a que no le guste a muchos, porque cuando un siervo habla verdad, habla la emet de Yahweh y corrige y exhorta al pecado, a muchos no le va a gustar. Sí, eso sí es verdad. Muchas veces pues decimos, uy, pero todo eso me está pasando a mí. Entonces es ver que, no, démosle gracias al Eterno que nos corrige, nos ayuda. Y cuando esto ocurre, pues el verdadero siervo debe ser paciente ante las injurias, debe callar ante la maldad y seguir el ejemplo de nuestro amado Yeshua, como lo decíamos. No ponernos a contender ni, ay, no, pero no, callemos y esperemos que el Padre, pues, nos ayude. Y es que tenemos de tener, como aprendíamos hace 8 días, Sí. tenemos que tener también ese dominio propio, ¿no? ¿Verdad? Tener ese dominio propio aún para saber contestar, porque hay veces pues no nos van a gustar las cosas que nos dice, y pues pidámosle al Eterno que nos ayude a mantenernos constantemente pues en su voluntad, porque pues como dice la palabra, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén, así es. Y mira que lo que dice en 1 Pedro 2:21-23 dice que, como lo leíamos ahorita, fuimos llamados para seguir las pisadas de él, pero en la parte B dice, el cual no hizo pecado ni se halló en su boca engaño. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, como tú lo decías, sino que tuvo su boca cerrada. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así es, y es que eso como siervo sí se vive, porque digamos, hay muchas cosas que se levantan en el ministerio, en la vida de uno, calumnias, injurias, cosas, pero bueno, como siervos nos duele, ¿no? Porque todavía somos carne y nos duelen esas cosas, pero pues es
aprender a ir a la presencia del Eterno y entregarle todas esas cosas. Y yo lo he visto en mi vida, yo lo he visto porque se levantan tantas cosas que usted dice, wow, Dios mío, cuántas cosas hay en el corazón de la persona, pero he aprendido que no soy yo, sino que es el Eterno que pelea por mí, y después yo veré la recompensa, después yo veré que Él es el que pelea mi causa, y lo he visto y lo puedo testificar. Entonces sencillamente es aprender a callar y no digamos, porque hay veces que hace uno, ¿cuál es el error que uno comete? Y es ¿Para qué estoy siendo humillada? no, bueno, sí, pero también es como tratar de, digamos, de la persona que te está injuriando, que te está calumniando. Entonces tú querer como defenderte, ¿no? Quédate callado, que el que defiende tu causa es tu Padre Celestial. Si es verdad, si tú tienes que reconocer, listo, reconozca. Pero si sabe que la otra persona está inventando calumnia, injuria, calla. Calla, porque sí. después, pues uno hay veces, no, pero eso es mentira, no, pero, no, calla. ¿Qué hizo Yeshua? Cayó, sabiendo que todo lo que estaban haciendo, sencillamente que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así Entonces es. no permitir en nuestro corazón cuando nos están calumniando, porque pues yo llegué a sentir, yo decía, triste, Padre, porque uno llega a sentir la tristeza aún por estar sirviendo al Eterno. Padre, todo esto toca vivir, enséñame, porque es que esto es muy duro cuando se le levantan las personas a ti, porque cuando se levantan es porque tú estás haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, sí, claro, entonces, pero entonces, y si hay algo que aceitar, pues reconocerlo, estoy fallando en esto, Padre, ayúdame, y reconocerlo. Pero cuando no es así, pues nosotros vamos a ver el resultado después. Y que no podemos ser como siervos nosotros discutidores, disputadores, manteniendo constantemente ese alegato con otros, ¿cierto? Poniéndonos con altivez, ay, pero, sino que debemos revestirnos de mansedumbre, humildad y paciencia. Realmente no es fácil en algunos casos, reconozco en mi caso, la paciencia me ha costado mucho para presentar nuestra defensa y nuestra confianza en Yahweh, nuestra fidelidad ante Él, para presentar nuestra defensa de nuestra fe. Entonces, no podemos actuar con estas cosas. Solo si el Eterno nos guía, hablamos, y si no nos guía, no vamos a hablar. Entonces, recordemos, no podemos ser discutidores, no podemos ser, como dice, porque una de las obras de la carne, ser disensión. Tener la disensión es eso, estar discutiendo, disputador, estar constantemente alegando con otros, oponiéndose a las cosas o a lo que ves con altivez. ¿Por qué? No debe ser así, porque en ti está el Rúa, debe ser con mansedumbre, como lo decía Lady ahorita. Si vemos que alguna situación no está acorde al Eterno, no nos debemos oponer con altivez, sino que debemos revestirnos de esa mansedumbre, ese fruto del Ruach, de humildad y paciencia, de ese otro fruto del Ruach, para presentar nuestra fe, nuestra confianza en Yahweh, ¿sí? Solo si de pronto el Padre permite algo de hablar, pero ya debe ser muy direccionado. Porque al Padre nada se le sale de las manos, y aún Él a veces permite que ciertas situaciones sucedan para formar algo en nuestro corazón, para procesarnos, y lo que tú decías, nuestro carácter. Entonces, ¿cómo estamos corrigiendo a los que se oponen? ¿Con dureza o con suavidad? Una pregunta en Una esta pregunta mañana. para que nos hagamos en esta mañana, sí, y eso sí es verdad, porque también como dice que como queremos que nos traten, debemos de tratar a los otros. Si yo exhorto severamente, así también me van a decir las cosas a mí. Entonces aprender también a saber corregir, ¿no? Con mansedumbre. Con mansedumbre, con amor, con paciencia, porque eso es lo que nos cuesta muchas veces. Entonces pedirle al Eterno que nos dé ese amor, porque yo pienso que el mayor de todo es tener el amor. Si nosotros hay ese amor, pues vamos a saber escuchar, vamos a saber corregir tiernamente a los que se oponen. Y por si acaso Yahweh les da el arrepentimiento, pues que conduce al pleno conocimiento de la verdad, que sea Él, ¿no? Así Que es. sea Él No nosotros primeramente, sí, juzgándolos porque se portan mal. sino que no seamos nosotros, oiga, pero es que usted, no, que sea el Eterno mostrándoles y llevándolos a ellos a toda verdad, ¿no? A todo conocimiento, a todo arrepentimiento, que nada más nosotros seamos esos instrumentos que Él utiliza, pero que en ellos permitan ellos el obrar en sus corazones. Entonces debemos de ver que, pues que ningún hombre obedece a Yeshua a menos que se someta a su voluntad, ¿no? Sí, Sus señora. deseos y todo cuanto tenga. Entonces, los que somos de nuestro amado Yeshua hemos sido crucificados, como decíamos, ha sido crucificada esa carne, esas pasiones y esos deseos para obedecer, y eso significa pues someternos, a sacrificar lo que no nos agrada para agradar a nuestro
Abacados, Tremendo. y para obedecer solo cuando, no solo podamos obedecer solo cuando estemos dispuestos, ¿no? Porque es que ahí es donde muchas veces también Ese fallamos, que punto es tremendo, Lady. solo cuando estamos dispuestos a sacrificar los Y se intereses nos olvida propios. que la palabra dice que el espíritu está dispuesto, más la carne se opone, pero no es para que nos dejemos guiar por la carne, ¿no? Sino Exactamente. para que hagamos lo que tenemos que hacer, aunque nuestras emociones digan otra cosa, aunque nuestro corazón nos diga otra cosa, debemos arrastrar eso a obedecer a Yahweh. Sí, entonces aprender también a crucificar esa carne, ¿no? A todas las Ujú. cositas como hemos venido, que esos deseos, esas pasiones, esas cosas, como dice Gálatas 5:24, todos esos fruticos de la carne que al Padre no le No le agradan, agradan, no así le es. agradan definitivamente. Y pues debemos aprender a someternos, a sacrificar todo lo que a él no le agrada para poder agradar a nuestro Así es. abacados. Y así podemos pues obedecer solo cuando él nos esté dando esa corrección. Y pues algunas personas están dispuestas a obedecer a Yahweh con tal que no se le oponga a sus propios deseos o se nieguen algunos deseos. Muchas veces no nos gusta eso porque, uy, es que tiene que dejar esta área, es que tiene que menguar. No, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que está creciendo ahí? ¿El espíritu o la Así carne? es. Pero entonces es de aprender también todas estas cositas, a negarnos a nosotros mismos y aprender cada día a obedecer a nuestro Padre Celestial. Wow, de verdad que es algo para tener en cuenta y es que nosotros debemos examinarnos constantemente y miren, debemos ser valientes. Recuerde que, como dice la escritura, el Eterno no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que se nos ha dado cuando hemos entregado, rendido nuestro corazón a Yahweh, nuestra vida, para ser esos esclavos de Él, esos siervos de Él en gratitud, en gozo, en amor. Porque muchas veces se nos olvida que vivimos por Él y para Él, sino a veces vivimos es para nuestros propios placeres, pensamientos. Y ahí es donde florecen más esas obras de la carne, las cuales tú nos compartías, Lady. Y es verdad tener cuidado con eso y hoy examinarnos y no dejarnos llevar más por lo que sintamos, por el entorno, por el ambiente, por cómo amanecí hoy, por cómo estoy, no, sino que es un llamado en esta mañana que nos despertemos a que nuestro corazón se despierte a ser un corazón obediente, que estas características que hemos hablado de un siervo de Yahweh que tiene un corazón obediente, las podamos poner en práctica y evaluar en nuestro corazón. Así es, y porque pues ya como para ir culminando, Sí. debemos ver que pues los resultados de todo lo que venimos hablando, todos estos dos programas sobre la obediencia, pues debemos de tener que el resultado de la obediencia, en el cual nosotros, si tenemos un corazón obediente, recibimos pues las bendiciones de nuestro Akados y de su Ruach HaKodesh, porque a Amén. los que le obedecen, ¿no? Esto es para Ujú. los que le obedecen. Dice que la obediencia es esencial para tener una buena relación con nuestro Akados, y fue la obediencia de nuestro Mashiach la que hizo posible nuestra justificación. Por eso nos dirige a una vida santa por medio de la obediencia a nuestro Abacadosh en esa senda de justicia. Si obedecemos, pues es una lección. Si tú quieres obedecer a nuestro Abacadosh, tienes, como hemos venido, crucificar cada día esta carne, morir a todas esas cosas que no le agradan al Eterno. Y si quieres obedecer al mundo, pues ya sabes lo que te espera, ¿no? Ujú. Porque el que obedece en una sola cosa, el que no obedece en una sola cosa es rebelde ante los ojos del Eterno. Porque dice que todo el ser humano cayó bajo la maldición del pecado a causa de una sola desobediencia a Ujú. través de Adán y Eva. Y Así a es. Moisés le fue negada la entrada a la tierra prometida a causa de una sola desobediencia. Entonces, si ellos siendo siervos, Moisés Imagínate. vio la tierra prometida de lejos, pero hubo algo en su corazón. Y no porque no fuera salvo, fue salvo, ¿sí? Ujú. Pero no porque hubo una actitud en su corazón que al Padre no le agradó. Entonces, para que nos preguntemos en este día, ¿cuántas cosas hay en nuestro corazón que al Eterno no le agradan? Y por esas cositas podemos perder nuestra salvación. Podemos eh, podemos perder todo, tal vez lleves muchos años, pero si hay algo Ujú. hay algo en tu corazón que no quieres y que sabes que la Tremendo. tienes, pues déjame decirte que si aún a Moisés le fue negada la Así entrada a la es. tierra prometida a causa de una sola desobediencia, ¿cuánto más a nosotros? Dice que Usa fue castigado con la muerte a causa de una sola desobediencia, y esto lo Tremendo. encontramos en 2 Samuel 6:6-7. Y Santiago dice que cualquiera que guarde
toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Tremendo, porque mira que muchas veces uno dice, pero qué injusto, una cosita si él no hizo nada malo. Y mira lo que dice segunda de Samuel 6 del 1 al 11 acerca de que David estaba llevando el arca de Jerusalén, pero vamos a ver qué pasó con Usa. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y apartó de Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar allí el arca de Yahweh, sobre la cual era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Yahweh sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, y Usa y Ahí, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Yahweh, allí iba delante el arca, y David con toda su casa. De Israel danzaban delante de Yahweh con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Yahweh y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. El furor de Yahweh se encendió contra Usa y lo hirió allí, porque Yahweh por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Yahweh, y se entristeció David por haber herido Yahweh a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Esto es el quebrantamiento de Usa. Y temiendo David a Yahweh aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahweh? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahweh a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Yahweh en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Yahweh a Obed-Edom y a toda su casa. Pero es impresionante cómo vino el furor de Yahweh y que vino contra Usa en ese momento que él tocó el arca. Así nos pasa muchas veces. Nosotros pensando hacer lo bueno, porque no fue nada malo, dice que tropezaban y se iba como a caer la arca, como que se remeció. Mira que la orden era no tocar el arca, ¿no? Sí. Porque se suponía que era algo santo en ese momento, y vemos que él se estrelló, y a causa de eso nada más, ¿qué pasó? Causó la muerte. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros nos dicen, no hagas esto, no hagas lo otro? Una sola cosita. Pero ¿y que era cuántas tocar consecuencias? El arca? La estaba ayudando, estaba sosteniendo. Ustedes no tienen misericordia. Exacto, y cuántas veces nos pasa a nosotros así, cosas pequeñitas que nosotros creemos que son insignificantes para nosotros, pero para el Eterno. Entonces hay veces de darnos también permisos cuando el Padre nos dice, no compartan esto, no hagan esto, no se sienten en sillas escarnecedores, no vayan a tal lugar, no compartan comida de ídolos, no hagan esto. Y que, ay, pero es una comidita. Una cosita. Es una cosita que puede pasar si yo comparto esto. Entonces vemos que, mira, aún en esas pequeñas cosas, el Eterno nos está advirtiendo muchas cosas a nuestra vida, y eso es causa de la desobediencia. Entonces hoy reflexionemos acerca de ellos. No sé si de pronto, como Usa, tú has permitido en tu vida accionar y obrar de manera que es a tu propio parecer. Quizás es bueno lo que estás haciendo, quizás estás ayudando a una persona, quizás estás ayudando a un familiar, quizás no quieres que se hiera el corazón del hombre, no quieres que algo malo suceda. Usa en este momento, él no quería que se cayera el arca, pero a Yahweh no se le sale nada de las manos. Tú no eres más que de Yahweh, no eres más que el mismo Dios. Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y nosotros muchas veces queremos meter mano, como metió mano Usa, para ayudar, cuando Yahweh no nos ha indicado que hagamos. Nosotros no nos podemos mover a como queramos, porque somos esclavos, como lo decíamos al principio, una de las características de Yahshua, de Yahweh, para servirle y obedecerle como siervos. Por eso a futuro vamos a tener esa recompensa de la Nueva Jerusalén, allí donde ya no habrá sufrimiento ni lloro, donde todas lágrimas serán jugadas. Pero debemos, y me incluyo,
Meditar y decir en qué cosas yo me he permitido, Me he dado permiso. me he dado permisos de decir, no, pero esto no es malo. Yo voy a ayudar al Señor o voy a ayudar a esta persona o voy a hacer esta buena acción cuando Padre no te ha dicho que lo hagas. Él tiene el control y Él lo hace con tu ayuda o sin tu ayuda, porque Él es Yahweh Sebaot, Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Entonces, en esta mañana les bendecimos, confiamos y creemos que este tiempo ha sido un tiempo de reflexión, un tiempo de meditar,